Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Bendiciones de Dios a cada uno y a cada una de nuestros amables oyentes en esta hora. Estamos en el proyecto de hacer un repaso, mejor dicho, general de la lección de escuela sabática, de la guía de estudio de la Biblia para esta edición de adultos que hemos venido desarrollando en este segundo trimestre del año 2023, titulado Los tres mensajes cósmicos. Les habla su amigo y servidor Javier Segura, muy honrado por estar en esta oportunidad desarrollando este estudio. Nuestro propósito es estudiar a grosso modo, ver un vistazo general en qué consistió las lecciones y en conjunto en qué consiste esta guía de estudio que tenemos en nuestras manos y que ya termina el próximo sábado y que es el 13º sábado de este trimestre. Para dar inicio vamos a tener una oración para pedir la dirección divina. Oramos a Dios. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu gloria, bendito sea tu amor, Señor. Gracias, oh Dios, por tu infinito amor y bondad. Gracias, oh Padre, por tu gentileza y compasión. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta labor de estudiar tu palabra. Queremos leerla, analizarla y apreciar el mensaje que tú nos tienes. Te suplicamos, Señor, que nos proporcione de tu Santo Espíritu, que tus ángeles nos acompañen, que grabe tu Espíritu la verdad en nuestros corazones para que creyéndola podamos amarla y amando podamos obedecerte. Gracias. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a dar inicio a lo que ha sido las lecciones de esta guía de estudio, los tres mensajes cósmicos, para este trimestre, abril-junio de este año 2023. La lección en su propósito general es estudiar, como dice el título, el mensaje de los tres ángeles, que se encuentra en Apocalipsis 6 hasta capítulo 12, mejor dicho, versículos 6 al 12. Allí, tres ángeles se disponen a dar la vuelta al mundo desde los aires, pregonando, proclamando tres mensajes. Cada uno tiene un mensaje que dar, pero en realidad son tres partes de un mismo mensaje. Pero antes de dar inicio a la lección como tal, la lección número 1 trae a colación el inicio y el desarrollo, el inicio del gran conflicto. A eso se dedicó la primera lección. Vemos las razones por las que Lucifer se convirtió en Satanás, se llenó de suficiencia propia, dejó de contemplar a Dios y su amor y su poder y se centró en sí mismo. Dedicaba largos tiempos a meditar, a contemplarse a sí mismo y se envaneció, se llenó de orgullo y suficiencia propia y esto lo condujo a exaltarse a sí mismo. Identificamos entonces y vimos entonces la batalla que se libró en el cielo, según Apocalipsis 12, 7 al 9, cómo Lucifer dejó de conspirar contra Dios de forma solapada, a hurtadillas, y se lanzó públicamente a combatir con Dios.
y el Señor pues lo derrotó. La Biblia describe que el dragón es Satanás, según Apocalipsis 12:9, que la mujer es la iglesia, como vimos en Efesios 5, 25 al 27, y Jesús es el niño varón. Así comienza el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, según Apocalipsis 12:10 y 12:11, nos describe cómo Jesús venció y triunfó sobre el mal. La mujer en el desierto indica, según Apocalipsis 12:6, la persecución que sufrió la iglesia durante 1260 años. La iglesia, tanto la iglesia pre-reforma del siglo XVI, muchos hombres y mujeres individuales y como cuerpo organizado fueron perseguidos. Todos los disidentes, el lugarteniente de Satanás aquí en la tierra, el papado, pues se dedicaba a erradicar al pueblo de Dios. Y no fue sino hasta después de 1798 que, cuando las iglesias protestantes que representaban a la mujer se corrompieron con el mensaje del movimiento adventista, de la segunda venida de Cristo y del juicio, que no aceptaron el primer mensaje angelical que vamos a estudiar más adelante, estos pueblos, estas iglesias, mejor dicho, no respondieron al amor de Dios y no pudieron hacer el reavivamiento que debieron haber hecho y la reforma que se debió haber hecho, y se negaron a avanzar en los caminos de Dios y se han ido corrompiendo desde entonces. Por eso Dios se preservó un pueblo humilde, sencillo, que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, según Apocalipsis 12:17, los mandamientos y el testimonio de Jesús. En las lecciones se hizo énfasis también en la necesidad que tiene cada hombre de conocer por sí mismo la verdad de Dios. En Mateo 24:14 se indica que el evangelio debe ser predicado a todo el mundo para que el mundo pueda conocerse. Por eso el mensaje de los tres ángeles es global. Dice en Apocalipsis 14:6 que vio otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que es lo mismo que dice el Señor Jesús en Mateo 24:14. Y este evangelio del reino debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo, mejor dicho, y entonces vendría el fin. Cuando el mundo entero está percibido, sepa la verdad de Dios, y no obstante rechace esa verdad por exaltar las enseñanzas humanas, entonces el mundo estará preparado para la salvación o la perdición. Cada uno ha de hacer su elección y pertenecerá a uno de los dos grupos. Y la venida de Jesús, según Apocalipsis 14:14, descrito como un hombre con una hoz. La hoz es símbolo de cosecha, viene a cosechar la tierra, y la Biblia nos dice que cosechar la tierra es el fin del mundo. El ángel le dice al que tenía la hoz aguda, según Apocalipsis 14:14, que coja su hoz y que ciegue la tierra. Y en Mateo nos dice que cegar la tierra es el fin del mundo. De modo que justamente cuando el mundo sepa, cada ser humano vivo en ese momento, en ese tiempo, sepa cuál es su deber y su privilegio por la sangre de Cristo y su deber en cuanto a los mandamientos de Dios, y lo acate o no, es decir, ejerza fe y obedezca, o ejerza la incredulidad y desobedezca y se vaya a obedecer a los mandamientos de los hombres, entonces el mundo estará listo para ser cosechado. Los santos de Dios son recogidos para llevarlo al granero celestial, es decir, a la patria celestial, mientras que los malvados
son guardados para el final. Y vimos también que justamente antes de la segunda venida de Cristo se realiza el juicio. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14 es que ha llegado, de Apocalipsis 14, 6 y 7, que ha llegado la hora del juicio. Hay un juicio celestial que se realiza en el cielo. Para que Jesús venga en gloria a buscar a sus hijos, primero se efectúa el juicio para determinar quiénes aquellos aprovecharon los privilegios de la cruz de Cristo y acataron la obra bendita de obedecer la ley de los 10 mandamientos. En Daniel 7, versículo 9, 10, 13 y 14, se describe a Jesús como el Hijo del Hombre. Y en Mateo se describe, en Juan 5, Jesús dice que Él, por cuanto Él es el Hijo del Hombre, tiene derecho al juicio. Este Hijo de Hombre que menciona Daniel 9, 10, sobre todo los versículos 13 y 14, que es donde se menciona al Hijo, pero mencionamos el 9 y el 10 porque describe el escenario del juicio. Ante ese juez es que Jesús llega como juez y abogado paralelamente. Jesús es nuestro juez y nuestro abogado. No es que ahora es el juez y que luego va a ser nuestro abogado, que primero es nuestro juez. Él es a la vez nuestro juez y abogado. No se puede ser juez y parte, pero Dios tiene la capacidad de serlo. Dios es nuestro juez y también nuestro abogado conmitantemente, paralelamente. De modo que la corona de la victoria está asegurada para los hijos de Dios. Jesús hizo todo lo que hizo, sufrió, penó y sufrió una muerte ignominiosa para asegurarnos arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, un corazón nuevo y la obediencia a sus santos mandamientos. Hay grandes privilegios en creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por eso el mensaje del primer ángel predica es el Evangelio eterno. Hay quienes hacen énfasis en el versículo 7. De eso se trata la lección número 3, hablar del Evangelio eterno. Muchos hacen énfasis en el versículo 7 del capítulo 14, que ha llegado la hora de su juicio. El énfasis debe ser hecho en el 6, donde se predica el Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno es lo que nos permite adorar a Dios y darle gloria. Porque ha llegado la hora de su juicio y nos capacita para adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Solo cuando se exalta a Cristo y la cruz, cuando se habla de Él, cuando se medita en Él, cuando se mantiene fresca en el corazón, en la mente, la obra de Cristo y se aferra a uno por la fe, entregándole el corazón, constreñidos, humillados y arrepentidos. Entonces, el juicio no es condenatorio, el juicio no da miedo cuando sabemos que estamos detrás de la cruz y por la fe estamos con la ley de Dios en nuestras vidas, santificándonos en la obediencia a ellos. Este capítulo o esta lección número 3 se enfoca ahí en el Evangelio eterno. Vimos por qué es eterno. Es eterno porque es una obra de Dios que Dios la había planificado desde la eternidad, antes de que existiese la humanidad, antes de que existiesen los ángeles. Mucho antes que todo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se habían propuesto que si el hombre, si alguna familia, si alguna parte de su familia caía en pecado, entraría el plan de la redención. Y lamentablemente nuestro mundo quitó los ojos de Cristo y de su amor. Y extrañamente le creyó la mentira a Satanás de que Dios era egoísta y ambicioso, que le estaba restringiendo la verdad, la salvación, o mejor dicho, la condición de Dios a Eva. Y esto pues Eva lo creyó, y al creer a Satanás y desconfiar del amor de Dios, esa incredulidad hacia Dios la indujo a rebelarse contra Dios. Entonces el Evangelio eterno trata de restaurar esa obra que se perdió.
Por eso el Evangelio eterno es el centro de nuestra religión. El centro de nuestra religión no es. El centro de nuestra religión no es nuestro esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Nuestra religión es lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. Nosotros solo le creemos a Él, creemos en su sangre con poder y gracia que fue derramada por nosotros. Creyendo en su sangre, somos salvos, es decir, somos inducidos al arrepentimiento, a recibir el perdón de Dios, somos transformados, capacitados con santidad y pureza para obedecer una ley santa y pura. De esa manera, la historia de la gracia en Cristo Jesús tiene sentido. Según Apocalipsis 13:8, Primera de Pedro 1, 18 al 20, se nos exalta a establecer a Cristo y a Él como nuestro centro, como nuestro Salvador. Jesús fue dado desde antes de la fundación del mundo, como dice Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 18 al 20, que Él fue crucificado, manso y humilde, fue entregado por nosotros. La lección hace énfasis en el versículo 7 también, cuando dice: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Por otros textos de la Biblia podemos ver que el Evangelio no excluye el juicio, y el juicio no es contrario al Evangelio. Y solo por el Evangelio podemos llegar a temer a Dios y darle gloria. En el don infinito de su Hijo amado encontramos nosotros la cura para poder responder a Dios y contribuirle o retribuirle, mejor dicho, el honor que Él se merece, reverenciarle, que es el temor. Analizamos también que era la palabra temer, que no era miedo, sino más bien reverencia, consideración, respeto. Y darle gloria, vimos que no es solamente decir gloria a Dios, sino darle gloria a Dios es obedecerle, obedecer sus 10 mandamientos. También vimos en la lección la otra parte del versículo 7, que dice que ha llegado la hora de su juicio. Entonces, la lección nos hizo énfasis en la buena noticia del juicio. Hay cristianos que le temen al juicio de Dios y dicen que los santos no pueden, los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como su Salvador, no deben ser enjuiciados, porque eso entonces atenta contra su seguridad en Cristo. Por lo tanto, si estás seguro en Cristo, no tienes miedo, no debes tenerlo, de ser escrutado, de ser analizado. Tu vida, solo por la sangre de Cristo en la vida, se pone en armonía con la ley de Dios. Y solo por la fe en Cristo podemos obedecer los mandamientos. Mientras más hablemos de Cristo, mientras más exaltemos su amor, mientras más hablemos de su grandeza, de su gran poder, de la sangre preciosa y poderosísima que derramó en nuestro favor, entonces somos capacitados con más fe. Nuestra fe se alimenta de Cristo. Y mientras más exaltamos a Cristo, mientras más creemos en Él, más somos transformados y más poder tenemos para vencer las tentaciones, desarraigar nuestros defectos de carácter y, por lo contrario, conformarnos más a la voluntad de Dios y cultivar esas cualidades que a Dios le adornan: el amor, la humildad, la mansedumbre, la santa osadía, la honestidad, la franqueza, la discreción, la amabilidad, la bondad, la cortesía. Entonces, la lección hace énfasis en eso, en la misericordia y el juicio, en la importancia de la hora de su juicio, que vemos como en Apocalipsis 14:7 dice que ha llegado la hora de su juicio. Ese juicio empezó en 1844, cumpliendo la profecía de Daniel, y que comienza a la hora de su juicio en ese periodo. La lección analiza claramente la santa palabra de Dios y da
con más detalle en Daniel 8:14 el periodo en el cual debe iniciarse el juicio. Dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. La purificación del santuario equivale al juicio de Daniel 7, 9 y 10. De modo que cuando Apocalipsis 14:7 dice que ha llegado la hora de su juicio, equivale a lo mismo que lo que Daniel escuchó, que un santo le dice a otro santo, que hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días o años literales, es que comenzaría la purificación del santuario. Y esa purificación del santuario o el juicio tiene su comienzo en los 2300 días, tiene su comienzo en el año 457 a.C. Si restamos al año 457, 2300 nos va a dar 1843, pero hay que añadir un dígito más porque hemos pasado de los años antes de Cristo a los años después de Cristo. Entonces llegamos al año de 1844. ¿Por qué sabemos que el año 457 antes de Cristo es el año en que comenzaron a contarse, a contabilizarse los 2300 días o años literales? Porque Daniel 9 nos dice que cuando salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, hubieron 3 órdenes, pero la más completa, la que más cumple la profecía, fue dada en el 457 y llegamos al año de 1844. Daniel 8, 17, 19 y 23 habla del tiempo del fin y los 2300 días comienzan alrededor del tiempo del fin. Nosotros vivimos en el tiempo del fin. El tiempo del fin es el tiempo en que llega al fin el tiempo de gracia y ya no hay profecías de tiempo. La última profecía de tiempo fue esta misma, la de los 2300 días proféticos o años literales, que culminó en 1844. Todas las demás profecías que restan por cumplirse hasta que Cristo venga en gloria, no podrán realizarse no se realizan, no están sujetas a condición de tiempo como otras, como las que he mencionado y otras, sino más bien que tienen un cumplimiento condicionado a la condición espiritual de la iglesia y el mundo. Pero ya ese es otro tema del cual no vamos a detallar. Y el ángel de Daniel 9:23, Gabriel, le dice a Daniel lo que acabamos de decir, que la profecía en el versículo 24 al 27 comienza, la de los 1300 días comienzan cuando salga la orden para restaurar Jerusalén. Y entonces también menciona al Mesías cortado, y ese Mesías cortado es, según Romanos 5, 6 al 9, y comparándolo con Daniel 9:26, se refiere a la muerte de Cristo por nuestros pecados. El año de 1844 es vital, porque en ese año comienza la obra de juicio que aún está en vigencia y que pronto, no sabemos cuándo, se terminará el juicio y entonces sucederán otros acontecimientos. Y la lección número 7 hace énfasis en la adoración al Creador. Explica lo que ya habíamos dicho antes, que la adoración es más que un simple acto externo de sumisión o de palabras X determinadas para expresar adoración. La adoración es una profunda convicción del corazón. Es el corazón contrito y humillado. Es la obediencia humilde y mansa. Es doblegar el yo a los pies de Cristo y hacer no la voluntad de uno, no lo que a uno le apetezca, sino hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma mejor de adorarlo. Y la Biblia, cada vez que habla de adorar al Creador,
indica, señala, aunque hay formas externas de culto donde se expresa con palabras y acciones nuestra adoración, pero estos actos externos son siempre resultado de una experiencia personal vívida en el corazón, en la vida, por la fe, la oración, el amor que se sienta hacia Dios. Los actos y palabras son el resultado de ver qué grande y misericordioso es su amor para con uno, infeliz pecador, que ese amor fue capaz de darse a sí mismo y morir por nosotros. Aunque hemos sido transgresor de su ley, no somos indignos. Siendo indignos, no escapamos a su bondad y Él nos ama a pesar de nuestra maldad. Eso, como ninguna otra cosa, al ver todos sus actos, todos sus beneficios que nos ha dado, tanto material como espiritual, tanto presente como eterno, conmueven el corazón, al corazón de aquel que presta atención y cree. El corazón es conmovido al arrepentimiento, a la adoración, al servicio, a la obediencia, que es la mayor expresión de adoración a Dios. Y Dios, para eso, para que podamos adorarle, se ha mostrado cercano, como acabo de decir. Aunque Dios es inaccesible, como Él mismo dice, y es fuego consumidor, es compasivo y bondadoso, y se rebajó a sí mismo, se humilló, tomando nuestra naturaleza y muriendo por nosotros por nuestros pecados, lo que lo hace a Él capaz y digno para movernos a que lo amemos y lo adoremos, es decir, que le sirvamos y obedezcamos. La lección también llega a comprender que cuando dice adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, está haciendo una referencia directa al cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículos 8 al 11. De modo que podemos inferir que el juicio tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios, lo cual la Biblia así lo dice. Eclesiastés 12:13, por ejemplo, que todos debemos dar cuenta en el juicio de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Y por eso dice que esto es el todo del hombre: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso hace referencia al sábado y por extensión a los 10 mandamientos, porque el sábado, cuando dice temed a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, se está refiriendo al cuarto mandamiento y por extensión a los 10. Por eso decimos que el sábado como día de reposo es la identidad de los 10 mandamientos, es la marca distintiva, es la columna vertebral que le da sentido a los 9 mandamientos restantes. Por eso Satanás se ha enfocado contra el sábado, y eso lo vimos más adelante en la lección, cómo Satanás trató de cambiar los tiempos y la ley a través de su lugarteniente, el papado, su ayudante fiel, el papado. Durante la Edad Media se esforzó y ha tenido mucho éxito en borrar de la mente de las sociedades, de los diferentes pueblos y continentes donde ha tenido presencia, borrar de la conciencia colectiva e individual la verdad del sábado como día de reposo, y en su lugar la gente cree que el día de descanso secular o espiritual o religioso es el domingo. Y es natural para la gente cesar de trabajar los domingos y tomarse descanso ese día, cuando ese no ha sido la orden de Dios. Y por eso es que Satanás odia el sábado, porque es el rostro de los 10 mandamientos, es la columna vertebral, es el que le da cohesión y le da sentido a los otros 9 mandamientos. El sábado ha sido atacado fuertemente, y vimos en la lección que el sábado en relación al juicio es interesantísimo, porque nos recuerda que somos criatura de Dios. Si siempre se hubiese guardado el sábado, no hubiese idolatría ni ateísmo en el mundo, y el mundo fuese mucho mejor. El sábado es un recordatorio tanto de la creación, es un monumento. Cada semana nos hace mantenernos frescos nuestros orígenes.
Y estar siempre pendiente de dónde venimos, quiénes somos, nos hace comprender nuestra fragilidad, nuestra indignidad, nuestra dependencia continua, total de Dios, tanto en la materia terrenal como espiritual. Y eso hace que el sábado no solamente sea el monumento recordativo de la creación, sino también que es el monumento de la redención. Cristo murió el viernes, ahora poco tiempo antes de comenzar el sábado, y resucitó el día siguiente al sábado para seguir haciendo su obra. Jesús descansó el sábado, y de esa manera el sábado también es monumento de la redención, de la obra redentora que hizo por nosotros. Y el sábado vimos también que no solamente se ha de guardar aquí, sino también en la tierra nueva. En Isaías 65, 17, 66, 22, segunda de Pedro 3, 13 y Apocalipsis 21, 1, en la tierra nueva, igual se guardará, se reposará en sábado. Luego de haber estudiado el mensaje del primer ángel, pasamos a estudiar el segundo ángel durante la lección 9, cuando tratamos la caída de la ciudad llamada confusión. En realidad estamos estudiando el segundo mensaje angelical, cuando dice Apocalipsis 14, 8, que ha caído Babilonia. Identificamos a esta ciudad simbólica, que también se representa como una mujer prostituta, a las iglesias caídas, tanto católicas como protestantes. Tras el mensaje de haberse predicado el mensaje del primer ángel, encabezado por Guillermo Miller, José Ward, Manuel Lacunza en Sudamérica, José Ward en Europa, Asia, gran parte de África, y Guillermo Miller fue el que más se destacó, y sus seguidores y sus colaboradores en Norteamérica. Y por casi todo el mundo se enteró y escuchó la doctrina que anunciaba la segunda venida de Cristo y el juicio. Y las iglesias por un tiempo se regocijaron en ello, pero terminaron por rechazar el mensaje, y desde entonces comenzó el mensaje del segundo ángel a predicarse. Las iglesias se han constituido en esposas infieles a Dios, como cuerpo, como institución, es la esposa de Dios. Las iglesias protestantes eran durante el siglo XVI, XVII y XVIII, y hasta mediados del siglo XIX, Dios tenía a su pueblo allí. Tenía en ello depositado la verdad del evangelio y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero Dios le dio más luz. El mundo, la iglesia se estaba mundanalizando, se había enfriado su amor y su lealtad a Dios. Y con el mensaje del primer ángel, Dios quiso despertar su vida espiritual, de modo tal que no lo lograron. Los engaños finales de Satanás entonces están aquí infiltrados. La inmortalidad del alma, el estado consciente de los muertos por igual, y el domingo como falso día de reposo, son las grandes doctrinas engañosas que Satanás ha desarrollado. Vimos el origen del culto del sol, pero en esencia el domingo como día de reposo no tiene base bíblica, y es extraña a la iglesia de Dios esta doctrina. Vimos entonces el sello de Dios y la marca de la bestia. Luego que se estudió el segundo ángel con este capítulo y la segunda parte, la primera y la segunda parte, pues se enfocan en el tercer mensaje angelical, donde allí se denuncia a la bestia, al papado, y la imagen de la bestia, a las iglesias protestantes caídas, como procuran establecer la marca de la bestia. Y como vimos que en Deuteronomio 6 y en Deuteronomio 11, 18, el Señor dice que la ley de Dios debe estar pendiente, su ley debe estar pendiente, tan inmiscuida en la vida como si fuera una marca en la mano, una señal en la frente. Y Satanás imita la obra de Dios. El propósito de Satanás para este último gran conflicto es ese:
tratar de suplantar a Dios imitando su obra, se introduce en las iglesias y va a introducir a través de la iglesia en el mundo un culto supuestamente siendo el culto verdadero a Dios, cuando realmente no lo es. En el mundo habrá un reavivamiento espiritual, un falso reavivamiento, un falso derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu Santo, y habrá un gran interés por lo religioso. Y la bestia y su imagen tratarán de, so pena de muerte, si es posible, si es necesario, obligar a la gente que adore a Dios como ellos pretenden que debe adorarse, obviando las verdades de la Biblia, de manera que eso hace imposible que el pueblo de Dios coincida con ellos. Y la última lección hace énfasis en los resultados gloriosos de esta obra bendita del mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es el último gran mensaje de Dios que ha de preparar a un pueblo y ha de preparar al mundo para la vida eterna o para la muerte eterna. Es la última gran prueba y es también la última gran batalla en este gran conflicto que empezó en el cielo y que se ha trasladado a esta tierra, y que cada uno de nosotros, día y noche, todos los días de nuestras vidas, se está librando esta batalla. Y nosotros decidimos quién gana. En cada escaramuza de esta gran guerra, en cada batalla y escaramuza que se realiza, que son nuestras vidas, las tentaciones y las pruebas que tenemos a diario, por la fe y la obediencia a Dios, demostramos que somos de Él. O por la incredulidad y la desobediencia, le damos el triunfo a Satanás. Esta lección 13 cierra con una vislumbre de la tierra nueva, de la esperanza bendita que tenemos en la necesidad de que el mensaje llegue a todo el mundo antes de que Cristo venga, con la gloriosa predicación del carácter de Dios. Hemos visto en esta lección última que la gloria de Dios que ha de alumbrar a toda la tierra es su mismo carácter de amor. Por eso hacemos énfasis en el Evangelio. En el Evangelio se muestra esa bondad que Dios le dijo a Moisés que le mostraría. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Dios le dijo, muy bien, te voy a mostrar mi bondad. Esa es la gloria de Dios, su bondad que se expresa en todos sus actos mediante Cristo Jesús. Este mundo no fue consumido por Dios porque Cristo desde antes de la fundación del mundo se había ofrecido. La justicia de Dios exigía la condenación del pecador, pero en su infinito amor Dios planeó que en vez de ejecutar al hombre por su maldad, lo toleraría con bondad y lo soportaría con amor, y se daría a sí mismo en la persona de su Hijo para salvarnos, para abrir un camino de escape a la destrucción que merecemos. Solo por la fe en Cristo podemos arrepentirnos, solo por su fe podemos recibir perdón, solo por la fe en su sangre podemos nacer de nuevo, es decir, ser capacitados para obedecer su ley. Por eso, el último mensaje del mundo se caracteriza como la gloria de Dios, es decir, su carácter. Aún sus advertencias y amenazas es por amor, es su amor infinito para con nosotros, que se manifiesta aún en sus actos de justicia y de reivindicación. Así termina la guía de estudio de escuela sabática, de estudio de la Biblia, esta edición de adulto para este trimestre, abril-junio, titulado Los Tres Mensajes Cósmicos. Oramos a Dios. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, Señor. Bendito, bendito sea tu nombre, bendito sea tu gloria, oh Dios. Te suplicamos, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, que obre en nuestras vidas y corazones, transfórmanos, vivifícanos, regenéranos. Ayúdanos, Señor, a gozar de los beneficios de la cruz de Cristo, para adorarte, para servirte, para tener tu ley en nuestros corazones y honrarte en todo. Bendito seas tú, bendito sea tu amor, bendito sea tu gracia, oh Dios. Quedamos en tus dulces manos. Guárdanos, capacítanos para predicarle a otros mientras nosotros mismos somos transformados por la verdad que creemos y practicamos, con amor, con actos de bondad y de misericordia. Te lo suplicamos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén.
nuestros hermanos y hermanas. Les ha hablado su amigo y servidor Javier Segura, complacido de Dios de poder haber dado un vistazo general de las ideas principales y esenciales de esta guía de estudio de la Biblia. Nos despedimos deseándoles las más ricas bendiciones de Dios. Hasta luego.